Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas. Ya ahí nos quedamos aplaudiendo. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Telar de Paz en este miércoles ya 29 de octubre, ya último de este mes. Vamos cerrando octubre, vamos aperturando una era de escorpiones. Ya vienen los cumpleañeros, porque creen que lo digo, porque aquí a mi lado y enfrente tengo a dos escorpiones. Y bueno, ya les contaremos dónde será el festejo y la celebración para que se unan. Pero bueno, como siempre, pues dándole la bienvenida. Aquí mi nombre es Susana Muñiz, dándole la bienvenida a su programa Telar de Paz. Y bueno, también, como es de costumbre, estoy por acá con mi querida Alma Figueroa, que hoy se hizo la pinta ya solita y no vino a cabina. ¿Cómo estás, Alma? ¿Dónde andas? ¿En qué parte del Hola, mundo? hola. En la preciosa colonia Tacuba, por acá tienen su casa cuando gusten. Este espacio es su espacio. Hola a Ah, todas y todos. bienvenida, Alma. Y bueno, Gracias. pues el día de hoy también estoy muy contenta, emocionada y nervosionada, como es de costumbre, porque los micrófonos siempre imponen. Pero bueno, también estoy contenta porque hoy conozco presencialmente por fin a una persona de quien he escuchado mucho, he aprendido bastante ya por su trayectoria tan larga que tiene en el ámbito de la justicia restaurativa. Y pues bueno, él es nada más ni nada menos que Óscar Borja. Bienvenido, Óscar. Ay, muchísimas gracias, querida Susana, para todas, para Su, todos. Su, su para eh, todos. sí, creo que la pandemia abrió esta oportunidad de poder ir tejiendo lazos aún a la distancia y hoy justamente es la primera vez que nos vemos presencialmente. Entonces, pues, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Su Alma, muchísimas gracias por esta invitación. Muy buenas tardes a todas, a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación. No, pues encantada de que hayas podido venir y estar por acá, hacerte el espacio y el tiempo. A ver, aquí todos en vivo. Hay una disculpa, estamos medio nerviosos y pues todo es en vivo, así que todo puede suceder con los micrófonos. Y bueno, eh, como siempre, ya saben, les invitamos a que nos acompañen y a que ustedes también sean parte de este telar a través de los chats de Facebook y YouTube de Caldero Radio, así que ahí estaremos al pendiente para que también se sumen a esta conversación que el día de hoy va en torno al tema de prácticas restaurativas en educación, ¿no? Este es nuestro tema principal. Pero bueno, ya saben que antes de adentrarnos en el tema, como en todos los círculos, vamos arrancando poco a poquito, vamos generando ese espacio de conexión. Y para eso quisiera primero pues presentarles a un poquito más a Oscar, a compartirle su semblanza. Así que no sé si, mi querida Alma, ¿estás lista para eso o no? No, ¿me ayudas tú, Su, porfa? Por supuesto, aquí, todos- aquí todos en compañía y nos apoyamos. Y bueno, pues Oscar Borja, ahorita les voy a compartir por acá. Él, les comparto, pues él estudió la licenciatura y la maestría en Derecho por la UNAM. Está formado como facilitador de juntas y círculos restaurativos por el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho. Es facilitador de diálogos transformativos y círculos de construcción de paz por Diálogos Transformativos Brasil, certificado en diseño de programas restaurativos por la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa España y miembro de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa Perú. Ha laborado en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el equipo de implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM y actualmente colabora como asesor, facilitador e instructor de Human Partner Global y funge como coordinador de Human Partner México, organización de origen colombiano dedicada a acompañar y fortalecer procesos de vida comunitaria y de convivencia a través del proveer y expandir capacidades de no violencia, restauración y construcción de paz. Y bueno, pues esto es la parte, digamos, un poco más en cuestión laboral.
¿no? Académica, Académica. que es, la verdad, bastante amplia ya tu experiencia, ¿no? Y la verdad ahora sí que tengo muchas ganas de aprender más de ti. Pero además de esto, pues quisiera invitarte un poquito a que nos compartas quién es, además de la parte académica, Oscar como persona, ¿no? ¿Qué agregarías? Claro, ¿qué agregaría? Bueno, pues primero que nada soy hijo, soy hermano, soy tío de un sobrino y una sobrina que adoro desde hace ya 12 años y 4 años respectivamente. Y pues bueno, efectivamente, como decías que ya soy Escorpio, muy apasionado, yo diría que muy apasionado, muy apasionado, me gusta mucho la profundidad en los temas y creo que por eso es que decido mi camino, sí dentro de la abogacía, pero sí dentro de los derechos humanos y posteriormente tengo la oportunidad de conocer la justicia restaurativa, que creo que fue lo que me ancló, la profundidad, el poder trabajar con las emociones, que algo que siempre repito, en 5 años de carrera, 2 años de maestría, nunca me dijeron, vamos a trabajar con las personas, vamos a trabajar con las emociones. Entonces, a mí esa parte de llamar clientes, a mí no me suena mucho. Entonces, la verdad es que derechos humanos, justicia restaurativa, es algo que me mueve, que me gusta, que me apasiona, me gusta nadar, me gusta cocinar y me gusta, ¿por qué no?, un buen café. Ay, pues al ratito tenemos que ir a un cafecito. Oye, qué bien, ¿no? Pues ya me dieron más ganas de conocernos y de compartir más espacios. Oye, mi querido Oscar, y pues bueno, justo para ir sumando a generar esta parte de que te conozca un poquito más la gente y de ir conectando a nuestros invitados, siempre les proponemos que si nos quieren compartir algún juego, algo como para ir aperturando, pues es bienvenido y tú creo que nos traes algo por ahí, ¿no? Que nos quieres Sí, compartir. propiamente no traje un juego, traje un breve pensamiento que creo que va muy ad hoc para poder comenzar el día de hoy. Y antes de eso, Alma y yo tenemos ahí un pendiente de una personita que nos dijo que nos iba a... que le dijimos que le íbamos a mandar saludos a nuestra querida Saludos. Alisa Nerio. Eh, Espero que estés ahí, amiga. Y bueno, quisiera comenzar esta conversación justamente su Alma abriendo un pequeño círculo de palabra simbólico, claro, un círculo interior, porque antes de hablar de justicia, de educación y de restauración, creo que necesitamos hablar del alma de la paz. Entonces, hay un texto de Iván Illich que me toca profundamente y que hemos estado compartiendo en el diplomado. Estoy ahorita en un diplomado de arte, paz y territorio con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Saludos porque me salí un poquito antes de la sesión, disculpen. En él, fíjate que nos invita a desacoplar la paz del desarrollo, recordándonos que muchas veces hablamos de paz en una lengua que ha sido moldeada por la violencia. Hemos aprendido a decir luchar por la paz, combatir la pobreza, ganar la paz. Y sin darnos cuenta usamos la misma gramática bélica para hablar de reconciliación. Este autor nos recuerda que la paz no se exporta, no se impone, no se decreta. La paz, dice, es vernácula como la palabra, es shalom en la tradición hebrea, es hupin en China, shanti en India y un despertar íntimo, personal, cósmico. Eso nos lleva a pensar que cada cultura tiene su propio modo de vivir en paz, que la paz verdadera no es uniformidad, sino armonía en la diferencia. La guerra tiende a volver semejantes a las culturas. La paz, en cambio, permite que cada una florezca a su modo. Por eso intentar imponer la paz desde fuera es ya una forma de violencia. En estos tiempos, cuando todo parece empujarnos al ruido, a la prisa, al control, al miedo, hablar de paz no es ingenuidad, es resistencia profunda. Y Gandhi nos enseña que esa resistencia se llama ahimsa, la fuerza del amor activo, la no violencia. Él decía que la no violencia no consiste en amar a los que nos aman, sino que debemos aprender a amar a quienes nos temen o nos rechazan. Que la verdadera paz no puede nacer del miedo, sino del amor que disuelve el miedo.
que todo acto de violencia es un atentado contra la humanidad. Y en este espíritu podríamos decir que las prácticas restaurativas son un camino contemporáneo hacia esas viejas sabidurías, la que cree en la palabra como medicina, en la escucha como acto político, en el encuentro como posibilidad de transformación. Y entonces restaurar es volver atrás, no es volver atrás, sino recordar lo que somos cuando vivimos desde el respeto y la dignidad. La justicia restaurativa no nace del deseo de castigar, sino del deseo de cuidar. Y si la guerra tiende a destruir la singularidad de las culturas, la restauración busca restituir la diversidad de los vínculos humanos, donde cada persona puede volver a decir, yo pertenezco, yo importo, yo soy parte del nosotros, del nosotras, del nosotros. Y bueno, quería que pudiéramos comenzar con este breve pensamiento. Muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias también a ti, mi querido Oscar, que estaba sintiendo bastante estas palabras que nos compartías, e incluso decía, wow, ya está incluso integrando, ¿no? Parte de lo que queríamos compartir por acá, que también de una forma un tanto poética, ¿no? Artística, sensible, nos habla, nos da un panorama mucho más amplio del tema que hoy nos convoca aquí, ¿no? Que son las prácticas restaurativas y bueno, también luego, como me encanta a mí andar ahí pidiendo, te pediría luego, te voy a pedir más adelante que si nos compartes esto para volverlo a leer y a digerir y a sentir, a integrar también, pero qué hermoso esto que nos compartes por acá. Y bueno, pues sin más, ¿qué les parece si nos vamos ya adentrando? Vamos, esto lo vamos tejiendo ya con el día de hoy. A veces también aperturamos con otro ejercicio de juegos de preguntas rápidas, pero creo que hoy ya me estoy sintiendo que ya no estamos adentrando en el tema. Entonces no quiero como romper ese hilo que ya llevamos. Y pues si les parece, a ti también, Alma, vámonos ya. Perfecto. Perfecto. Y bueno, querido Oscar, Ana Luisa está por acá presente y estoy sentenciada, fíjate. Dice, saludos de parte de Ana Lu para mi amigo querido Oscar, un supervisor experto en el tema y un gran ser humano. Muchas gracias. Oye, pues vámonos con la primera, con el primer punto que queríamos conversar contigo, mi querido Oscar. Y bueno, pensando un poco a lo mejor no todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, conocen, ¿no? De lo que son las prácticas restaurativas. Y luego pensando en luego idea, o como me decían luego, a veces que explicar a la gente como si no supiera nada, como si se lo explicaras a tu abuelita, ¿no? Claro. ¿Qué dirías tú que son las prácticas restaurativas? Pues justo estuve pensando y le estuve dando muchas vueltas para que fuera muy lo más sencillo, pero también déjenme decirles que cuando estuve con estas palabras que comencé al principio, sí, inclusive yo mismo dije, guau, yo la verdad es que no se me da mucho la poesía, pero sí de repente me pongo muy reflexivo. Y yo les quisiera compartir que las prácticas restaurativas son formas sobre todo intencionales. Quiero que nos quede como muy claro la intencionalidad al relacionarnos. Sobre todo en esa intencionalidad poder poner en el centro la reparación de los daños, la responsabilidad compartida y sobre todo, algo muy importante, la restauración del tejido relacional. Entonces, las prácticas restaurativas, en principio de cuentas, no son técnicas frías, son de hecho una ética aplicada a la convivencia, yo diría. Su propósito no es solamente resolver un conflicto, como a veces logramos pensar, vemos las prácticas restaurativas solo desde lo reactivo, atender algo puntual que generalmente, por ejemplo, a las personas facilitadoras, pues a veces nos llaman, ¿no? Para atender una situación puntual. Cuando estamos ahí vemos que hay muchas otras cosas de fondo y quisiéramos que nos brindaran un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, lo que buscan las prácticas restaurativas es poder recuperar, yo diría que un punto y que creo que es clave, al menos para mí, sobre todo desde el enfoque de los derechos humanos, y que la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas también lo tienen en el centro, es recuperar la dignidad de todas y cada una de las personas. Entonces, para mí es muy importante eso. Y como les decía, no solamente de la persona en situación de víctima, no solamente de la persona ofensora, sino también de la comunidad.
hay un impacto. Cuando vivimos una situación de conflicto, una situación de daño, hay un impacto en la comunidad. Pero también quisiera que viéramos a las prácticas restaurativas no solo desde esta parte eh, reactiva. Hay una parte muy importante dentro de las prácticas restaurativas y que de hecho a veces no lo tomamos en cuenta. Vamos muy rápido, queremos todo muy aceleradamente y a veces no nos damos el tiempo de poder parar y convivir con las demás, con los demás, ¿no? A veces este saludo de ¿cómo estás? Bien, 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 y tú, bien, bien, gracias. Nos vemos en un rato, ¿no? Realmente cuando nos preguntamos o cuando dijimos ese ¿cómo estás? Queríamos saber cómo estaba la otra persona. Y cuando le dijimos que estábamos bien, realmente estábamos bien. Yo sé que los espacios no son así, no se tejen de esa manera, pero las prácticas restaurativas nos ayudan sobre todo a poder brindar a las personas, proveer a las personas de esas habilidades, de podernos relacionar de forma diferente, de realmente preocuparnos por el otro, por la otra. Y me parece que es clave esto dentro del enfoque restaurativo, porque si de entrada yo ya me preocupo por el otro, por la otra, cuando venga una situación de conflicto, una situación de daño, estoy seguro que la forma de abordarlo, de gestionarlo, será de mejor manera. Entonces, a grandes rasgos les diría que esas son las prácticas restaurativas, abordarlo de una manera diferente, cuidando la dignidad de las personas, no preguntándonos cuánto castigo, quién fue la persona responsable, qué ley se rompió, sino preguntarnos ante lo que hemos vivido, inclusive como comunidad, qué hemos hecho para que eso se haya dado, ¿no? Muchas veces, inclusive por comunidad, hay conductas que por acción u omisión van permitiendo que esa mala convivencia vaya en escalada, ¿no? Tenemos bueno, ya me estoy alargando mucho, pero por ejemplo está el violentómetro, ¿no? El violentómetro para mí es algo didáctico. Eh, Hay ciertas tipos de violencia ahí, pero que una esté más abajo que la otra no significa que esa va a ser la escalera que necesariamente voy a seguir. De las bromas yo puedo pasar hasta la última. Entonces, el yo permitir una broma, una burla, algo que atente contra la dignidad de las personas, eso de entrada ya permea en la persona que puede causar, que puede generar un daño, e incluso sentirse, ¿no? Respaldada por la propia comunidad. Entonces, la práctica restaurativa, yo diría, cuida la dignidad de todas, de todos, una forma de relacionarnos diferente. Claro. Ahorita, bueno, No, es que adelante. estaba pensando justo que a veces como que las escuelas, por ejemplo, en los procesos de educación, constantemente preguntan en cómo es la estrategia o cómo, pero es regresar al humano, o sea, mirarnos con otros ojos. También un invitado que tuvimos hace unos días, hoy en un video compartía esa mirada compasiva, ¿no? Esa mirada de vernos también con ternura, de que el proceso restaurativo es volver al humano, ¿no? A lo que está ahí, a lo tangible, a lo intangible también que tenemos como personas, pues, ¿no? Y es que, Alma, ay, perdón, Su, que Adelante, adelante. estamos pues en una época, en una forma de relacionarnos en la cual nos estamos desvinculando, ¿no? Nos estamos deshumanizando. Ujú. Pensaríamos que no es cierto, pero las redes, que ni siquiera son redes sociales, son redes asociales, Mm. ¿no? Nos están separando, nos están dividiendo. Ya de repente no sabemos cómo convivir, cómo estar. Y yo sé que la pandemia tal vez, no, bueno, no tal vez, generó ahí un impacto, ¿no? Inclusive para niñas, niños, adolescentes que tuvieron que atravesar primaria, secundaria. Hay quienes no pudieron vivir, por ejemplo, el fin de curso, ¿no? De curso. Estamos acostumbrados a las salidas de sexto, las salidas de secundaria, inclusive si había una generación universitaria que estuviera cruzando eso, el medio superior. Entonces, sí hubo un desfase ahí eh, y me parece que desde las prácticas restaurativas podemos volver a conectar con eso, con lo humano, con la dignidad y desde la ternura. Me parece que es algo bonito que recupera el alma. Un poco pensando también de repente en ciertas preguntas que me han hecho a mí también como facilitadora y como acompañante, también digo yo, de procesos de transformación humana. Eh,
te preguntaría, por ejemplo, qué tipo, ahorita hablabas un poco de qué tipo de situaciones, que a veces cuando te hablan como facilitador para atender algunas situaciones, que si nos pudieras dar como algunos ejemplos de qué tipo de situaciones se pueden, o tú atiendes, ¿no? A través de estas prácticas restaurativas, y cuáles son esas prácticas restaurativas de las que estamos hablando, ¿no? Claro, claro. Eh, de forma didáctica, me parece que podríamos estar hablando de 4 tipos de prácticas, eh, por lo que hace a prácticas preventivas, proactivas, preventivas y las reactivas, ¿no? Dentro del espectro del enfoque restaurativo, pues el 80% deberíamos o debería de estar dentro de estas primeras 3, ¿no? De las preventivas, de las proactivas y de las preventivas. En las primeras, proveer a las personas de este enfoque, practicarlo. Cuando estamos, por ejemplo, en la escuela y queremos aprender matemáticas, vamos a tener una maestra, un maestro que nos va a enseñar matemáticas. Vamos a aprender primero los números, después a sumar, restar, y vamos a llegar a álgebra y vamos a llegar a muchos otros temas, ¿no? Pero constantemente lo estamos fortaleciendo. Si nosotros queremos aprender, nosotras queremos aprender a nadar, vamos a ir con alguien que nos enseñe a nadar, ¿no? Quizá primero tengamos que perder el miedo al agua, ¿no? Posteriormente flotar y de ahí comenzar con una brazada, con una patada, hasta tal vez dominar ya los 4 estilos. Con la convivencia me parece y con el relacionamiento me parece que es lo mismo. Tenemos que no asumir que sabemos convivir. Asumir que debemos de ser intencionados en nuestro relacionamiento. Entonces, las prácticas preventivas nos ayudan a intencionar esta cuestión. Desde el saludo, cuestiones muy sencillas, por ejemplo, en el kinder, en primaria, no sé si han visto estos banners, estos pósters con los que las niñas, los niños al entrar a su salón de clases deciden cómo quieren ser saludadas o saludados por su maestra o su maestro, ¿no? Sí, Chocar las manos, un beso, un un baile. abrazo, saludarnos como a veces lo hacemos, orientales, y la idea es darles y generar, en este caso, esa sensación de estar conviviendo y de realmente importarme el saludo. Y sobre todo aquí también respetar la decisión del otro y de la otra y cómo me quiere saludar, ¿no? Pero la idea desde lo preventivo es ir generando esa esencia para que, pues si lo logramos desde kinder, desde primaria, pues imagínense a la universidad llegar con ese tipo de prácticas sería formidable. Las prácticas proactivas. No necesitamos que ya exista de antemano algún tipo, tal vez, de situación que veamos de conflicto. De hecho, lo proactivo tiene que ir en contra de esta cuestión, ¿no? El poder ir fomentando buenas relaciones a través de esas prácticas. ¿Cómo podemos fomentar esas prácticas? Prácticas donde hablemos de la confianza, de la seguridad, del acompañamiento. Ahora en las universidades, en las preparatorias, pues hay muchas prácticas de campo. ¿Cómo nos podemos cuidar cuando todas y todos vayamos a esas prácticas de campo? Habrán personas que no pertenecerán a mi universidad. ¿Cómo me voy a estar relacionando y cómo me voy a cuidar? ¿Cómo quiero ser cuidada? ¿Cómo quiero ser cuidado? ¿No? Que inclusive son de las preguntas que nos hacemos dentro de los círculos. Yo les comparto que dentro de las prácticas restaurativas, los círculos de paz es algo que yo creo que el 99.9% de las prácticas que hago las hago en círculo. Entonces, entonces Los círculos nos cambian. es que es algo muy simbólico. Yo creo que es de las prácticas restaurativas más simbólicas y los seres humanos somos simbólicos por naturaleza. Yo estoy seguro que cada una de las personas que estamos aquí y las que nos acompañan a través de las redes sociales, dentro de sus cosas, ahorita en este momento tienen algo que tiene una importancia simbólica y tal vez a lo mejor no tiene un valor como al que estamos acostumbrados monetario, ¿no? Yo tengo acá este collarcito, me costó 30 pesos en Chihuahua y lo quiero un montón. Me recuerda muchas cosas, me recuerda grandes personas y bueno, hay que ir forjando y hay que ir generando esa comunidad a través, por ejemplo, prácticas restaurativas proactivas, las preventivas. Ya hay algo tal vez que está ahí presente, ya vemos algún malestar, no esperarnos, no pensar que el tiempo lo cura todo, porque también tenemos esa frase que ya he estado viendo que no solamente en México, también en otros países, pensamos que el tiempo lo cura todo, no necesariamente.
Y yo volvería, hay que ser intencionados en cómo queremos abordar, en este caso, y gestionar nuestras relaciones, la convivencia, el conflicto. Conflicto de antemano no es malo. A veces lo que es malo es cómo lo abordamos, cómo lo gestionamos. Entonces, estas prácticas preventivas, hablar tal vez de algunos malestares, qué pautas queremos de trato, que es algo que iba a entrar. En los círculos nos preguntamos los valores y las pautas o lineamientos de trato. ¿Cómo quiero ser cuidada? ¿Cómo quiero ser cuidado? Hay que ser explícitos también en eso. Por ejemplo, a lo mejor lo que yo entiendo por respeto, Su y Alma no entienden lo mismo. Y si ustedes se han fijado dentro de la facilitación de los círculos, el presentarnos con el valor, el regalar el valor al círculo nos ayuda a resonar con las demás, con los demás, porque tal vez en lo que yo considero como respeto, Alma me diría, no, para mí eso no es respeto, eso es tolerancia, pero me reflejo, resueno con lo que tú dices, y tal vez a lo mejor, si estuviéramos, por ejemplo, en un salón de clases, y a lo mejor yo a Alma no le caigo bien, te voy a tomar de ejemplo, querida Alma, a lo mejor ya con lo que yo comparto el valor, le resueno y conecto con ella. Entonces, a veces ni siquiera, por ejemplo, compartimos esta cuestión, ¿no? A lo mejor en los círculos se nos puede hacer algo muy simple, la base, y de hecho dentro de los círculos es lo que nos ayuda a forjar el contenedor, ¿no? Para cualquier conversación que queramos sostener. Y bueno, ya eh, las prácticas reactivas, pues ya serían estas situaciones en donde pues ya necesariamente hay una situación de daño, pero también es una oportunidad en una situación de daño como comunidad, cómo queremos gestionarlo, cómo queremos abordarlo. Ante un dolor, Su Alma y personas que nos acompañan a través de las redes sociales, ante un daño, ¿cómo quiero responder? ¿Con más daño? A veces, inclusive, ¿no? Pensamos que la ley del talión quedó en el pasado, pero a veces es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Claro. Yo sentí dolor, si mi ser querido sintió dolor, quiero que la otra persona también lo sienta, ¿no? Entonces, el poder saber que la otra persona también tiene dignidad, el poder saber que nos podemos reencontrar y el saber que en este caso podemos transformarnos, ¿no? Sí, wow. Claro. Me están llegando aquí, me están... Ya basta con tus preguntas. Esto no era... Y es que fíjate, Oscar, cómo regresar esta mirada a lo humano y todo nos lleva también a cómo ahorita en estos semilleros o en estos contenedores que son los centros educativos, cómo es que se pueden llevar estos procesos restaurativos. Y de hecho que ahora el marco de convivencia y todo basado en los derechos de las infancias están obligadas los centros educativos a llevar esos procesos restaurativos. ¿Cómo podrían las escuelas aplicar estas situaciones que de repente lo vemos como algo súper lejano también? Claro. Híjole, bueno, ya veníamos un poquito compartiendo y esto que yo les decía, a veces desde los colegios nos centramos mucho en lo académico y yo esa parte la entiendo totalmente, o sea, a veces no hay tiempo, una profesora, un profesor, eh, tienen que hacer todo, ¿no? Diseñar materiales, dar la clase, todo. Es algo que muchas veces, lo que está tras bambalinas que nadie te cuenta, ¿no? Entonces la escuela no solo es un lugar para aprender, si lo pudiéramos ver que es un lugar, pues en donde no solamente para aprender matemáticas o historia o lo que veníamos compartiendo, sino también es para aprender a convivir con otras personas. Realmente un colegio pues es un simulacro, ¿no? De cuando vamos a salir ya, por ejemplo, a la vida laboral, cuando vamos ya y desarrollamos pues ya todas esas habilidades, ¿no? No esperarnos. Entonces yo creería que si dentro de los ámbitos escolares convivir pudiera hacer la diferencia, pudiéramos nombrar lo que sentimos, nos ayudaran a nombrar lo que sentimos a través de espacios, sobre todo las prácticas restaurativas y nosotros como facilitadores somos generadores y generadoras de espacios. Nosotros no les damos la respuesta a la comunidad. De hecho, Kay Pranis nos dice, ¿no? Todas las personas, todas las comunidades tienen la suficiente sabiduría para poder resolver sus propios conflictos. Lo que necesitan son espacios seguros, de confianza, para poder expresar sus más profundas verdades. Entonces,
Si nosotras y nosotros pudiéramos generar, por ejemplo, en los ámbitos escolares, esto de nombrar cómo nos sentimos, poder poner límites sin herir, inclusive que nos enseñaran a pedir perdón y reparar cuando lastimamos, eso haría la diferencia, ¿no? Pero muchas veces dentro y fuera de la escuela hemos aprendido, por ejemplo, lo contrario, ¿no? Es que también es un tema cultural. Lo restaurativo es contracultura. Nos enseñan a romper, de hecho, el vínculo. Desde chiquitos estoy seguro que alguien ha escuchado estas frases. Ya no le hables, no te juntes con él, con ella. Si te pega, pégale más fuerte. No te dejes o ignóralo. Todas estas frases nos llevan a la división, a la exclusión, a romper el vínculo. Realmente no estamos gestionando un conflicto y no estamos gestionando un daño. Lo estamos dejando afuera, lo estamos dejando de lado y no sabemos posteriormente cómo pueda emerger o en este caso si florezca en otra cosa, ¿no? Entonces, pues son frases comunes que nos separan, nos preparan para un mundo donde el conflicto se vive como amenaza, no como oportunidad. Entonces, las prácticas restaurativas, sobre todo, y con base en la pregunta que me hace mi querida Alma, pues nos llevan a transformar el guión, porque sí hay un guión dentro de nosotras, de nosotros, a la hora de relacionarnos, ¿no? Es este guión desde lo punitivo, Sí. este guión inclusive desde lo negligente o desde lo permisivo, ¿no? Haciendo referencia a esta ventana de la disciplina social. O lo evasivo también. O lo evasivo también. Muchas veces, ¿no? Escuchamos ahí padres, madres de familia y tíos, ¿por qué no? Bueno, yo soy tío, entonces nadie nos enseña a ser padres, madres, tíos, familiares, pero sí hay un guión, sí hemos aprendido. Nos han enseñado desde lo punitivo, desde el castigo, tal vez desde lo permisivo, hacer las cosas para nosotros, no poner una exigencia, sí mucho acompañamiento, o el peor de todos, que sería la negligencia, ¿no? Donde ni hay límites, ni hay apoyo a la persona. Entonces, hay todo un mundo, hay todo un guión, toda una cultura en la que estamos sumergidos. Entonces, cuando entramos en un ámbito escolar, la convivencia muchas veces es el último tema, ¿no? Lo que dejamos hasta el final. Y nos ocupamos de lo académico. Y eso lo entiendo, lo entiendo, pero por ejemplo, si pudiéramos convertir la escuela en laboratorios de paz, si pudiéramos tener laboratorios de paz, tenemos laboratorios de física, de química, de biología, pero no tenemos un laboratorio de paz, un lugar en donde entremos y que ese lugar esté intencionado, porque aquí todo el tiempo voy a repetir la palabra intencionar, porque hay que intencionar nuestras relaciones. No podemos asumir que el otro, la otra piensa igual que yo, porque ahí de entrada pues ya estamos mal, ¿no? No sé si han escuchado esta frase cuando estamos en una relación, en un vínculo afectuoso, no en amoroso. Si lo tengo que decir, ya no lo quiero. No sé si lo han escuchado. Espero que no, Sí. que no lo hayan aplicado. Yo en algún momento tengo que hacerlo. Yo no puedo tirarlo. A mí me contó la amiga de una amiga. A ti te contó esas amigas son las mejores. Nos comparten sus experiencias. Pero fíjense, esta frase de si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Sí tenemos que pedir. Sí. Yo no voy a saber cómo le gusta ser tratada, cómo le gusta ser amada, cómo le gusta ser cobijada, arropada en la comunidad. Y tampoco vamos a saber cómo le gusta a Alma, en este caso, ser cuidada, tratada. Entonces, yo creo que además de voluntad política dentro de los colegios, nos hace falta responsabilidad, corresponsabilidad comunitaria. No es un trabajo de docentes solamente, no es un trabajo de directivos solamente, de administrativos, no solamente es un trabajo del alumnado, también debemos incluir padres, madres de familia, la comunidad en general. Es un trabajo de todas y todos. O sea, No, es que justo estaba pensando porque, por ejemplo, a las escuelas les piden tener su consejo de paz, ¿no? Y entonces te dicen que tienes que tener esto tal como un proceso. Pero también, a veces, desde el concepto que tenemos de lo que debería de ser la paz, queremos hacerlo desde un modo.
y se nos olvida como todo esto que estás compartiendo cada ratito, o sea, tocar con lo humano, con la ternura, con la compasión, con el mirarnos nuevamente, ¿no? Y eso no lo vemos como si fueran situaciones que nos permiten vincularnos y conectarnos y generar paz desde ahí, como que hicieran un diseño completamente distinto y está en lo sencillo, la verdad. Está en el humanizarnos, y perdón que lo repita, pero está ahí y lo tenemos todos, ¿no? Sí, pero justo ahorita que las escuchaba, hoy la verdad, bueno, yo también estoy ahí acompañando a docentes, ahorita en nivel bachillerato y en CCHs, y ahorita también venía a mi mente que hoy precisamente pasó una situación en la que yo dije, wow, o sea, cómo vengo sintiendo que ya estamos normalizando más todavía esta parte de no convivir, de no conectar, de no mirarnos, de no pausar. O sea, está normalizando tanto que cuando propones lo contrario, incluso ya de repente se siente como hasta algo violento, ¿sabes? Y lo digo esto porque hoy particularmente una de las maestras nos platicaba. Hemos estado haciendo, y con grupos, con jóvenes adolescentes, algo que hemos nombrado microprácticas de paz, ¿no? Que es hacer ejercicios de respiración, ¿no? Prácticas que ya está comprobado desde la neurociencia y desde otras áreas que justo ayudan a, pues a encontrar un poco esa paz personal, ¿no? Por así decirlo. Pero desde su perspectiva nos decía que cómo ha habido chicas y chicos que de repente dicen, no, por favor, ya no hagamos esto, ¿no? O sea, porque lo sienten ya algo a lo mejor tan ajeno, no sé, algo como, diría yo, a lo mejor desconocido, eh, que incluso puede llegarse a sentir como algo violento, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé pensando, wow, o sea, ¿no? Y creo que también todo esto que tú decías a partir de la pandemia, de cómo se ha también dado más espacios para estar comunicándonos, entre comillas, a través de internet, o sea, a través de más bien de las pantallas y todo, está exacerbando ahora esto, ¿no? Sí, y es que inclusive, fíjate eso, mm, la forma en la que ofrezcamos, la forma en que llevemos lo restaurativo, si se lee como impositivo, Mm, puede ser poco restaurativo, ¿no? ujú, Entonces, Ujú. sí, yo por eso les diría que cuando estamos trabajando con comunidades grandes, irles haciendo invitación a no solamente llevar los círculos cuando hay conflictos. mm, Podemos celebrar muchas cosas. Inicio de curso, los cumpleaños del mes. Lo podemos hacer a través del círculo. Y fíjense, el círculo nos va enseñando que todas y todos somos importantes porque todas y todos en algún momento vamos a tener la palabra, vamos a tener el tótem. mm, Específicamente hoy no vamos a estar hablando de las partes del círculo, pero dentro del círculo la forma de darnos la palabra es a través de un tótem, de una pieza eh, que más que sea del habla es de la escucha. Vamos a tener la mm, oportunidad, si fuéramos 25 personas, vamos a tener la oportunidad de escuchar a 24 personas más. 24 formas de pensar distintas a la mía y que me brindan una perspectiva totalmente diversa del mundo, ¿no? Ujú. Entonces el círculo nos ayuda a respetar la diversidad, a incluirnos. mm, A veces tenemos salones y, por ejemplo, tenemos grupos y he tenido amigas, profesoras, profesores que me dicen, no conocía la voz de esa chica, no conocía la voz de ese chico. Acabo de, acabamos de hacer un círculo eh, y creo que no pasa nada si decimos dónde porque no, no, no. fue un círculo de generación de comunidad. Estuvimos en Fezacatlán. Entonces, una gran amiga, Gaby, si nos escuchas, saludos, este, da su clase de pedagogía y me dijo, amigo, ya que estás aquí, vamos a hacer un círculo. Ella se adelantó a generar los valores y yo llegué a hacerles una pregunta que por 5 semestres ha sido la misma. ¿Qué les inspiró? ¿Qué les llevó a estudiar pedagogía? Claro, antes hice una contextualización del círculo, les recalqué la importancia de que participemos todas y todos, que el círculo nos va a escuchar, nos va a marcar la igualdad entre todas y todos, que es importante lo que tengamos que decir. Y yo les decía, compártame lo más profundo que ustedes tengan ahí, por qué estudiaron pedagogía.
La sesión de esa pregunta nos duró para 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto estar escuchando que habían encontrado luz en otras personas y que esa luz la querían compartir, pero que también en sus caminos habían encontrado oscuridad, que no querían ser esa profesora y ese profesor que les tocó, que querían brindar oportunidad y que querían llegar a más personas a través de la sensibilidad, de la humanidad, de la ternura. En los círculos se viven las emociones y son bienvenidas. Se vivió mucha emoción, se vivió lo profundo y a veces necesitamos esos espacios también. Estamos ávidos de poder intercambiar, de poder compartir, pero no lo podemos hacer en un lugar que no consideremos que es seguro o confiable. Por eso es que les digo que debemos de intencionar. No podemos intencionar un espacio de estos en una dirección, por ejemplo, donde de antemano las niñas, los niños asumen que ya hay una jerarquía, que ya hay un poder. Debemos de tener esos espacios y yo les comentaba, sería perfecto que pudiéramos tener esos espacios no solamente en escuelas privadas, en escuelas públicas, porque sí tengo que hacer referencia en que muchas veces los colegios que más buscan este enfoque pues es desde lo privado, ¿no? Pero en lo público también es necesario gestionar estos espacios intencionados en donde ya tan solo el entrar a ese espacio nos invite a convivir de otra manera. Y podríamos estar pensando que se pueden generar o conciliar o podemos estar generando sitios burbuja, pero no son sitios burbuja porque necesitamos aprender a convivir de esa manera. Si no tenemos esos espacios intencionados, difícilmente los vamos a poder llevar en lugares donde tal vez no podamos tener esa ceremonia que nos brindan los círculos. Sí, nada más bien ahorita me vino a la mente la querida Kay cuando dice que son gimnasios emocionales, ¿no? Sí. Más bien, más que burbujas, son gimnasios en los que vamos a aprender otras formas de acompañarnos, de escucharnos, de convivir, ¿no? Diría ya, de ser mejores seres humanos. Claro. Y bueno, hablando, más bien, pues sí, pues siguiendo con el tema y todo, creo que ya de alguna manera lo has mencionado, Oscar, pero a lo mejor me gustaría tratar de ser un poquito más puntuales respecto a cuáles son, desde tu perspectiva, los retos que enfrenta el sistema educativo para pues, poder llevar todas estas prácticas, ¿no? Yo sé que son... Nos podemos... que yo nunca acabo. No, creo que, o sea, el reto más grande es el cambio de paradigma, que es un cambio cultural. Este sistema bajo el cual estamos está ahí, arriba de nosotros, nadie lo ve, nadie sabe qué es, pero por generaciones hemos estado construyendo las escuelas desde el control, la obediencia, el castigo, ¿no? Inclusive antes existía esta cuestión de que todavía llegaba papá, mamá, si se porta mal, péguele, maestro, péguele, maestro. Se nos enseñó que educar era mantener el orden y no necesariamente cuidar el vínculo. Y fíjense, muchas veces podemos tener escuelas muy ordenadas, que no hay ruido, pero no hay vínculo tampoco. Entonces, que la buena disciplina es igual a silencio, que quien se equivoca debe ser sancionado. Entonces, por eso cuando hablamos de prácticas restaurativas, pues vamos contra cultura, porque una práctica restaurativa no busca controlar, busca comprender, no pretende imponer respeto, sino cultivarlo. Y a veces tampoco cultivamos el respeto, ¿no? No se centra en el castigo, sino en la responsabilidad compartida y la reparación. Y yo entiendo que muchas veces podemos estar agotados emocionalmente, sobrecargados, porque debemos admitir que hay una sobrecarga, hay un agotamiento. Entonces, este agotamiento intenta responder a esas exigencias académicas, administrativas, personales incluso, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Nos hemos preguntado también eso con docentes, con personal docente. También necesitan ellos de espacios para cuidarse.
Si no están cuidadas, si no están cuidados ellos, cómo van a cuidar al alumnado, ¿no? Y, por ejemplo, la UNESCO ha recordado en múltiples informes que las escuelas donde prevalece, por ejemplo, el miedo, la discriminación o la violencia, aunque sea sutil, son escuelas donde el rendimiento, por ejemplo, académico es bajo, donde las niñas y los niños faltan más y donde aprenden menos y confían poco. Entonces yo creería que es en el cambio, en el visibilizar. Antes de sensibilizar hay que visibilizar. No podemos sensibilizar a alguien que no ha visibilizado cuál es la situación. Mm, Difícilmente. Y muchas veces es la resistencia, ¿no? Llevamos el enfoque restaurativo y, por ejemplo, desde Human Partner decimos, ¿no? Y bueno, ahí están también los artículos. Llevamos el enfoque restaurativo, el 80% de la comunidad no cree en el enfoque, 10% es el que podríamos decir que vamos a estar trabajando con esa comunidad para irradiar el enfoque restaurativo, y hay otro 10% que está esperando a que nos equivoquemos. Para decirnos, ya ven, les dije, no era. Pero ¿cómo podemos tener resultados diferentes haciendo lo mismo? mm, No lo vamos a lograr. Entonces, un cambio cultural, el querer visibilizar, el visibilizarlo, sensibilizarnos hacia el tema, el querer trabajarlo, la voluntad política, pero sobre todo, y ya lo había manifestado, la corresponsabilidad comunitaria. No es tarea de un equipo, como hace ratito nos decía Alma, se tiene que constituir el equipo, la unidad de convivencia, de paz, como gusten y manden que le llamemos, pero no es trabajo de esas 5 o 10 personas. Ustedes pónganle que 20 personas para una comunidad. mm. ¿De cuántas, de cuántos? Es De trabajo de tantos miles, todas, sí. es trabajo de todas y de todos. Mm. A todas y todos nos corresponde, como decimos, ir tejiendo las paces. Y bueno, ay, nos quedan bien poquitos minutos. No eran 2 horas. Lo siento, me equivoqué. Pero bueno, igual que en los círculos, ya un poquito para irnos perfilando hacia el cierre y para ir también pues preparándonos. Pues ahora la pregunta sería, pues ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Quién te escucha si quieres saber más de ti? O a lo mejor de alguna manera integrarse a algo de lo que tú estás haciendo, ¿no? ¿Cómo te podemos localizar? Bueno, yo ya Claro. sé cómo. Tú ya sabes. Yo ya sé cómo. Ya te encontré. Ya me encontró. No, queridas. Pues bueno, en todas mis redes sociales aparezco como Oscar Borja Santana, como ya decían a un principio. eh, por ahora funjo como coordinador para México de Human Partner, una organización colombiana. Saludos también si nos están viendo, mi querido Eder Wilson, consejeras, consejeros y eh, pues estoy ahí, estamos ahí, yo como Oscar Borja Santana, Human Partner, también nos encuentran en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. eh, ¿Qué más? ¿Y en qué estamos trabajando también Sí, sí, o sí, qué estamos adelante. haciendo? Pues básicamente ahorita mucho acompañamiento dentro de comunidades escolares, pero también dentro de organizaciones, dentro de instituciones, porque donde quiera que haya personas y donde quiera que haya una comunidad, hay trabajo que debemos de hacer para ese relacionamiento. Eh, por ejemplo, ahorita desde Human Partner, pues además de las formaciones y los acompañamientos que estamos teniendo, tenemos una experiencia de comunidad, donde yo también junto a mi compañera Sandra Orozco y las guardianas de las comunidades, Mm, estamos liderando una experiencia, se llama Experiencia de Comunidad de Acompañamiento con Personas Facilitadoras. Y la idea es generar un espacio justo para cuidarnos, para cocuidarnos. A veces la que cuida, el que cuida, no nos dejamos cuidar. mm, Sabemos cómo cuidar, pero no sabemos cómo dejarnos cuidar. Entonces, ese espacio básicamente es para eso. Estamos teniendo una experiencia que generamos a través de las fases, de las etapas del círculo de paz. Conocernos primero, reconocernos posteriormente, eh, trazar, revisar el tema y trazar planes al final, ¿no? Viendo todo desde la rueda de la medicina y todo desde pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que nos traen su pensamiento y su forma ¿por qué no? De abordar la paz desde otros mecanismos, ¿no? Hace rato hablábamos un poquito de la paz,
pues también ahí habría que respondernos cada quien que nos escucha. Para ustedes, ¿qué es paz? La ausencia de conflicto, que todo esté quieto, o es movimiento, porque la paz es movimiento. Bueno, desde mi punto de vista, porque la paz es movimiento, tenemos que movernos, la paz no va a llegar, no va a estar ahí, no porque no estemos en guerra, vamos a asumir que hay paz. Hay muchas cosas en este caso que debemos de tomar en cuenta. Y cuando a una persona no se le garantizan todos sus derechos, cuando a una persona se ve violentada su dignidad, desde ahí podemos considerar que no hay paz. Entonces, bueno, nos encuentran ahí en redes sociales, en nuestras páginas también, Human Partner, Oscar Borja Santana, no sé, su Alma. Sí. Pues mi querida Alma, tú no lo ves por acá ni lo escuchaste, pero ya sabes quién anda por acá diciéndonos que ya nos quedan unos minutos. Entonces, en una palabra, en una frase, ¿cómo te vas, mi querido Oscar? ¿Cómo me voy? Tiempo. En las instituciones y en la radio nos hace falta tiempo. ¿Cómo te vas? Pues muy reflexiva, muy reflexiva. Y sabiendo que voy por buen camino también. Me gusta eso. Perfecto, pues yo me voy también aquí con una pregunta. Ante un daño, ¿cómo quiero responder? ¿Con más daño? Esa me llegó. Y esas se las dejo también a ustedes. Y como siempre, pues la invitación también está que continúen aquí en la programación de Caldero Radio. Ya saben, hoy todavía hay para más, a ratito vienen otros programas y pues nosotras aquí las esperamos y los esperamos y les esperamos el próximo miércoles con mi querida Ari Rodríguez. Ella viene a platicarnos sobre un colectivo que es Madres por Palestina. También va a estar muy interesante. Y acá estaremos de pre-festejo porque ya viene el cumpleaños de nuestra querida Alma Figueroa. Y bueno, sumamos acá. Así que te quieres sumar. ¿Cuándo es el cumple de Alma? El 8, ¿no? 8 de noviembre. ¿Tú? El 2, no. Ya. No, ahorita ya nos vamos a ir a festejar. Te lo vas a perder, Alma. Y bueno, ya le dejo hasta aquí porque si no, aquí le seguimos con la celebración. Digo que no está mal, pero el tiempo acá ya nos dijeron que ya. Entonces, pues así, con un beso y un abrazo enorme, pues me despido, agradeciendo como siempre su participación. Hasta pronto. Bye. Y gracias, querido Oscar. Ay, no, gracias, Alma. Bye. No, gracias. Un abrazo. Cuídense. Bye. Vamos, Alma. Bye.